habla Cecilia Domeyko, productora y presentadora de Valentía sin Nombre, una serie de podcasts que da voz a quienes han sobrevivido la trata humana. Hoy, Mariana nos contará cómo fue secuestrada con su bebé y cómo enfrentó esta situación. Es una historia de valentía, de fortaleza y del extraordinario poder de recuperar la propia vida. Hoy ella comparte con nosotros su camino, desde el cautiverio hasta la libertad, desde la desesperación hasta la esperanza, y cómo logró transformar su trauma en una fuerza que hoy ayuda a cientos, incluso miles, de sobrevivientes a sanar y reconstruir sus vidas. Para proteger su seguridad, en este podcast no revelaremos su identidad ni detalles que puedan ponerla en peligro. Le hemos dado un nombre ficticio, Mariana, porque aunque su nombre real permanezca en reserva, su historia merece ser escuchada. Bienvenidos a Valentía sin Nombre. Yo soy mexicana, ahora resido en California, pero definitivamente vivía una vida muy tormentosa y siempre buscando la solución y una mejor vida para mí y para mi familia, para mis hijos. Ya siendo mamá, cabeza de hogar y con responsabilidad, inicié tener boutique en ropa y realmente me gusta mucho trabajar y aparte de que era una forma de que pudiera sacar adelante a mis hijos. Era un 22 de diciembre, contraté a un chofer y a una persona que me cuidara a mi niña mientras que yo escogía. La idea que tenía ese momento es que era de que irnos temprano y regresar y necesitaba ayuda. Yo traía un carro del año y llegamos muy temprano, eran las 5:30 y entonces mientras que abrían los negocios, yo fui, comí un sope con atolito, con comida muy rica dándole pecho a mi hija. Y cuando ya era tiempo para poder ir a surtir, regresé al carro para poner la pañalera y puse la pañalera, abrí la puerta para agarrar mi bolsa y volteé hacia los lados para buscar la persona que iba a encargarse de mi niña. En ese momento sentí un golpe tan fuerte al lado de mi estómago que yo perdí el conocimiento. No supe hasta ahorita cuánto tiempo trascendió de la pérdida del conocimiento. Y cuando desperté, escuchaba el llanto de mi hija tan fuerte y yo estaba en el suelo en una casa abandonada llena de polvo. Cuando yo quise levantarme, un hombre me puso la bota, sus zapatos, su pie en mi cabeza aplastándome y al mismo tiempo me amenazaba que si yo gritaba o hacía algo me iba a matar. Y yo me asusté mucho. Era para mí como que era un sueño, un sueño, una pesadilla que a mí me asaltó, o sea, tenía mi corazón que casi se me explotaba y mi niña seguía llorando y una mujer la tenía. Así es que como pude, arrastrándome despacito a llegar al alcance de mi hija, llegué y la abracé. Después en la noche o en la madrugada salimos en una suburban, yo y otras mujeres y otros hombres para la Ciudad de México. Fue aterrador porque yo no sabía dónde estaba, qué había pasado, qué significaba esto, puesto que estaba como llena de terror y no sabía dónde iba. A pesar de que yo tenía mis 32 años, miraba que las otras niñas eran más jóvenes, pero algo que era muy diferente era de que cada una de nosotros tenía una niña, tenía un niño pequeño y algo muy significativo es que dábamos pecho todas. Llegamos a la Ciudad de México y nos metieron a una clínica de rehabilitación donde nos sacaron sangre, nos hicieron muchas preguntas y después llegó otro carro y nos llevó a Oaxaca. En Oaxaca estuvimos lo que viene siendo la Navidad y el Año Nuevo, donde fuimos amenazadas y torturadas de muchas formas
Y de ahí nos llevaron en una camioneta tapada a Chiapas, donde estuve los 3 meses vendida a la prostitución y tortura. Cuando íbamos en el viaje, definitivamente tenía muchos pensamientos. A mí siempre me ha gustado viajar. Desde los 11 años he manejado, pero ese viaje era como si no tuviera aire. Mi corazón eh, latía tan fuerte, volteaba y miraba a las otras mujeres llorando y nos conectábamos en ese terror de lo malo y lo perverso que eran esos hombres que me acompañaban. Era un viaje muy largo, como si fuera un túnel del propio infierno, y sin saber a dónde iba, por qué estaba ahí. Pensaba en mi niña, pensaba en mis hijos. Era muchos pensamientos que me hacían estremecer mi cuerpo, porque realmente me habían quitado la libertad, me habían quitado la seguridad y también el miedo que yo tenía a qué nos iban a hacer. Y sobre todo el tener niños y mi hija que estaba conmigo. Como no sabía dónde me llevaban y en qué momento me quitarían a mi hija o cuáles eran las intenciones cuando fui secuestrada con mi hija, cuando tenía 6 meses. No me sentía segura, no me sentía con miedo con personas que ni siquiera conocía y que ni siquiera sentía que estaba respirando. Llegamos y obviamente pues hay letreros, es por la noche, casi amaneciendo. No recuerdo a qué hora, inclusive hasta ahorita no he tenido el tiempo o buscar el detalle cuánto tiempo es de Guadalajara a la Ciudad de México, pero sí sé que yo estaba alerta buscando dónde estábamos, en qué ciudad. Sí sabía que íbamos ya para la Ciudad de México porque había letreros y decía dónde, ¿no? Pero al llegar a ese lugar era muy raro porque entramos por una oficina y luego a un lado había como si fueran cuartitos con puertas, como si fueran pequeñas cárceles. Al fondo era como un corral, en ese momento que hice corral, pero era en la parte de atrás donde había bancas, donde nos sentaron a esperar mucho rato y, y mientras quedábamos pecho y los niños lloraban y yo estaba muy cansada de tener mi niña abrazada y no de que no quererla soltar. Y en la mañana, ya cuando estaba de día, metieron a otro cuartito donde nos sacaron sangre, nos sacaron tubitos de sangre y hasta eso tenía miedo porque no sé, yo no tenía nada de conocimiento. Yo en ese tiempo empezaba con prediabetes y me sacaron sangre y eso me aterró porque no sabía cuál era la intención, pero todas fuimos de una a una a sacarnos análisis y sangre para hoy pues comprendo muchas cosas, ¿no? Cuál era la intención y qué es lo que estaban haciendo. Y de ahí siento como que hicieron un intercambio. Cuando llegué a Chiapas, hubo ese intercambio de niños, donde ahora entiendo porque es muy difícil que una madre que ama a sus hijos suelte o se vaya dejándolo. Mas, sin embargo, yo tengo mucha comprensión por lo que las que sí lo hacen, porque en ese momento te ciegas, es miedo, es mucho miedo, es vergüenza y muchas sí huyen, muchas perdieron la vida, pero desde un principio yo tuve mucho miedo en que me quitaran a mi hija, mas sin embargo sí me la intercambiaron. Yo tenía un niño, yo le daba pecho al niño y mi hija la tenía otra mujer. Y eso era como que eh, cada momento sentía que era la última vez que la iba a ver. Cuando me la quitaron,
era de obedecer y de pedirle a Dios que esa persona no le hiciera daño o se fuera y la dejara o le hiciera daño. En realidad, hay muchas cosas que hacen con ellos. Después me di cuenta de que es un negocio completo porque supuestamente los niños los venden a adopción, pero sobre todo hay personas que tienen mucho dinero que necesitan esos niños para sacarle los órganos y que sus propios hijos puedan vivir a costas de la muerte de otros niños. Hoy por hoy hay un crimen organizado donde la gente busca cómo ganar dinero sobre la prostitución, la tortura, la venta de órganos, la venta de niños, el que la petición y los pedidos de personas que necesitan parte del cuerpo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, a todo lo que me pasó y lo que yo viví, obviamente, viví un infierno porque no tan solo eran golpes, torturas, en la forma que nos torturaron, en la forma en que nos hacían hacer cosas con los hombres, el que cómo nos vendían, cómo nos obligaban y sobre todo algo que si me preguntaran cualquier persona cuál es la parte de donde es más dolorosa y que te afectó, definitivamente no tendría palabras porque el poder ver todo lo que le hacen a los niños, el que te traen piezas de partes de humanos para que tú las empaques y vayan, extorsionen y pidan dinero, el que te vendan y que seas violada en una sola noche, desde temprano hasta la madrugada por 30 hombres, en la forma en que te introducen cosas y y te torturan, por ejemplo, como cuando yo llegué a Chiapas, una de las cosas que hicieron es que me pusieron un hilo de pescar transparente en la parte íntima. Hoy por hoy sé que es la parte del Pirineo, donde te lo ponen, te lo amarran y te lo ponen a la medida de una minifalda chiquito. Y si tú no haces caso, te lo jalan para que tú obedezcas. No es una cadena, no es nada, pero es tan doloroso, el cual a mí se me reventó porque no quise hacer cosas dos veces. Y eso es muy vergonzoso, doloroso, y es un recuerdo tan difícil explicarlo, pero había un propósito. Hoy por hoy, no puedo creer lo que me haya pasado porque lo siento. Mi cuerpo aún reconoce muchos traumas y este camino que he recorrido. Pero hoy sé que lo que me pasó, y si lo cuento es porque tengo un propósito de poder prevenir, de poder alzar la voz y decir, no, basta, basta de que una persona por querer tener dinero, por querer tener poder, nos quite esa libertad que Dios nos ha dado. Cada fin de semana, de jueves a domingo, nos llevaban a diferentes partes, nos cambiaban y fue algo muy terrible porque en la forma que yo estaba vestida, con todo está planeado, nos sentaban en lugares como ya sea algún tronco o estar parada, pero sobre todo sentada esperando que la gente nos escogiera. Eso era terrible, eso era aterrador porque si no hacíamos lo que ellos decían, nos jalaban, nos golpeaban, nos amenazaban, pero sobre todo sabíamos que si no teníamos leche para nuestros niños, ellos no iban a comer. Con mi hija la tenía otra persona, pero de jueves a domingo nosotros no podíamos darle a amamantar a los niños. Entonces nos dieron ropa, una ropa muy chiquita y que la tuviéramos que escoger para que pudiéramos bailar y nos están vendiendo con otros hombres de jueves a domingo. Y cuando tú dejas de dar pecho, tus pechos se hinchan mucho más firmes. Pero
el mandato era de que los niños tenían que comer durante jueves y viernes, jueves y domingo. Entonces teníamos que tener y ganarnos un vasito de leche de polvo. Y entonces en ese vasito de leche alcanzaba para 3 biberones. Y para poder ganar la leche, teníamos que estar con 9 hombres o 10 hombres. Entonces ellas necesitaban 3 vasitos de leche, el cual era aproximadamente estar con 30 hombres para poder ganar la leche. Y y después cuando regresábamos, como el lunes o entre semana que nos traíamos, en varias ocasiones yo miraba a mi hija y pues lloraba mucho, mi hija lloraba bastante y con el miedo de que no la volviera a ver. Y había otras mujeres que cuando tenían su periodo eran pateadas, lastimadas y cuidaban los niños. Pero si la mayoría sabes que cuando nosotros damos pecho, normalmente las mujeres no tenemos periodo. Pero sí estamos amenazadas de perder los niños, de que nos golpeen, de que nos jalen y que te conviertas como un animal. Yo creo que es como la tortura, pero también es en la forma en que te sacan de lo más fuerte, de lo más profundo para poder salvar a tu hija, porque yo a mi hija la consideré y la considero como un regalo de Dios, como una oportunidad porque yo quería que viviera y era para mí, es para mí un regalo muy grande, porque aunque vino de una forma bien difícil porque fui violada por 3 hombres, am, y salí embarazada y yo decidí que ella merecía vivir y la tomé como un regalo de Dios y que sentí como que Dios me estaba calando si realmente yo podía cuidar a mi hija, ya que tenía yo 2 niños y esa era la finalidad. Pase lo que pase, mi enfoque era mi hija y hoy por hoy sé que al enfocarme en mi hija, en salvarla a ella, también me salvé yo. Entonces, era difícil poner una cara de paz, de seguridad, porque no sabíamos qué nos iban a hacer o qué era el plan de las personas que nos están comprando. Y, y la vergüenza, esa vergüenza de que te arrastren y te sienten en las piernas y que seas como algo que no vales. Y esas personas era horrible. No hay palabras para explicar porque había algo que siempre decía, quiero sobrevivir para mi hija. Quiero volver a ver a mis hijos, aunque yo les dije que era mi única hija, yo ya tenía 3 hijos y quería protegerme y salvarme para un día volverlos a ver, pero siempre estaba alerta y siempre estaba pensando cómo yo escapar. Traté de escapar 3 veces y me fallaba. Y la segunda, otra vez me escapé, me golpearon cuando me agarraron y una de las segundas veces me agarraron la tercera vez me agarraron unas personas que yo pensé que eran soldados o son soldados que se estaban vestidos de soldados y me entregaron porque eran 3 personas, 3 hombres y eran socios. Ese hombre me pateó tan fuerte, me golpeó, me regañó, me gritó y me dijo que por qué yo me había escapado. Si yo te quiero, si tú me gustas, ¿por qué te quieres escapar? Y a mí me sorprendió mucho porque ¿cómo es que te puede querer una persona que te hace tantas cosas y que son personas que eran 3 socios donde cada quien tenía que hacer algo? Y yo le imploré, yo no hay palabras para decirles cómo yo me arrastré, cómo le pedí que yo haría lo que fuera, pero quería recuperar a mi hija. Y me dijo que mi hija ya no la podía recuperar porque estaba vendida.
Mm. que la habían vendido, pero le rogué tanto, me humillé, me arrastré, me aferré a sus pies, que era eso peligroso, porque yo miré muchas veces que muchas mujeres, por su miedo, por su ceguera, se aferraban a los pies a, y las pateaban. Y muchas veces era en la cabeza, en la mejilla, en la panza, en el corazón. Pero yo lo hice en una forma de reverencia, de poderle hacer lo que fuera, pero yo quería recuperar a mi hija. Y a pesar de que él me golpeó, me dijo que él me iba a prestar dinero para traerla. En esos lugares lo que sobra es joyas, dinero, drogas, armas. Y me aventó un costal de dinero donde lo tuve que contar y él se fue. Duró casi 2 o 3 días y él regresó con mi hija. Regresó con mi hija y para mí eso fue la bendición más grande de mi vida porque estaba conmigo. Había crecido hasta más porque tenía 6 meses ella cuando nos secuestraron y ya habían pasado casi 3 meses y tenía 9 meses y era tan bella, tan bonita. Y a pesar de que tenía mucho miedo que le hubieran hecho o qué pasaría, yo la tenía en mis brazos. Ese día que la trajeron, llegó una mujer ya grande y nos trajo comida, alguna echada a perder, pero había algo muy bonito y que nunca pensé que era tan significativo. Esa señora me miró tan sucia. Yo no usaba ropa interior, pero usaba un fondo muy sucio y todavía tenía el cable en mi parte íntima, aunque no se notaba, pero la señora me miró de una forma, me dijo, muchacha, qué mal estás. Y tenía a mi niña en mis brazos y trajo comida. Y algo bien bonito porque ella se quitó el rebozo, me dijo, este rebozo es muy importante para mí. Tiene 105 años conmigo, pero te lo voy a regalar para que cargues a tu niña. Y ella me enseñó, me enredó ese rebozo, que para mí es tan significativo. Qué importante es un pedazo de tela que te tape, pero que ese pedazo de tela pueda cargar a tu niña. Que me enseñó y me dijo, tú puedes hacer qué hacer, caminar, puedes darle a amamantar a tu niña, puedes ponerla atrás. Y me enseñó de muchas formas a poder cargarla con ese pedacito de tela. Se fue y nos dejó comida y echada a perder. En ese momento me di cuenta que este hombre trajo más hombres, más personas contratadas para trabajar, pero yo temía porque yo pensaba que eran personas igual que ellos y que traían a esa persona para cuidarme. Él me encerró en una casa abandonada de tablas y parece que en ese momento me di cuenta de que los habían descubierto, todos y estaban huyendo y él se tuvo que ir y me amenazó que no me escapara porque si me escapaba me mataba. Obviamente a las cosas que ya me habían hecho, yo sí creo porque fui testiga de la muerte de una mujer, cómo la mataron. Y estando encerrada con mi hija, que no quería hacer ruido, en las pláticas que yo escuché de esos hombres, ellos habían sido también secuestrados y contratados a la pizca, a trabajar. Normalmente el crimen organizado lleva doctores, lleva enfermeros, lleva mecánicos o personas para sembrar la droga o para hacer algo que hoy son amenazados. Entonces, estos hombres platicaban que uno de ellos necesitaba urgentemente dinero para una operación de su mamá porque si no tenía dinero se iba a morir la señora. Y yo había una tabla que estaba suelta y ellos se acercaban para ver quién era, porque pensaban ellos que yo era parte de los mismos que los secuestraron. Y yo pensaba que también ellos eran parte.
pero al final de cuentas me di cuenta de que también ellos los habían traído a fuerzas, amenazados. Y cuando pude, yo les dije, por favor, ayúdenme a escapar y yo les puedo dar dinero. Les ofrecí dinero si me ayudaban a escapar para la operación de su mamá. Lo pensaron mucho, pero con el rebozo y ellos consiguieron cartones y lazos porque yo no usaba zapatos ni guaraches. Entonces, hicimos todo el plan y me envolvieron, me hicieron unas botas de cartón con lazos y junto con mi niña me dijo uno de ellos, es tiempo, te vas a ir todo derechito. Y fíjate bien lo que te voy a decir, no camines por caminos ni veredas. El cual que yo entendí ese mensaje porque no camines por caminos y veredas porque ya había caminado una vereda y me agarraron. Había caminado un camino y me habían encontrado. Quiere decir que por el camino era muy fácil que me encontrara alguien y me agarrara. Y emprendí. Él me dio instrucciones adelante qué iba yo a pasar y fueron entre 8 y aproximadamente 9 horas que caminé. Lo único que me acompañaba eran los árboles. Me sentí hasta la fecha, me siento acompañada cuando veo un árbol. Yo me escondía atrás de los árboles, no quería que mi hija llorara, no tenía ya casi leche, no había agua, estaba cansada, pero esas ganas de escapar, de encontrar la libertad y poder salvar a mi hija y ese bendito rebozo que me acompañaba a que yo pudiera subir y bajar sin tener que dejar a mi hija y que estuviera muy pegadita a mi espalda o a mi corazón. Caminé y ellos dijeron que iba a pasar yo un río que estaba secándose. Yo me recuerdo que hubiera querido irme, desviarme de ese camino, de esas ramas, para que fuera más fácil, pero a veces cuando las ramas de los árboles tronaban, sentía que eran mis huesos y no me importaba el dolor, no me importaba nada. Hasta que estaba casi de noche y pensé que era mentira, que no me iba a escapar, pero sí, a lo lejos, buscando, encontré un carro que estaba y las personas, era una pareja y ellas tenían mucha desconfianza y me metieron a la cajuela junto con mi niña. Al cerrar la cajuela sentí que era la tumba, que iba a morir, porque estaba dentro de una cajuela sucia, llena de polvo, con un olor al motor y esa puerta se cerró. Creo que para mí vi el final. Ya no había luz, pero era tan cansado. Estaba tan cansada, estábamos tan cansadas que perdí el conocimiento y me quedé dormida. Y empecé ese viaje en la oscuridad. Ya caminamos mucho y cuando salí, les dije que necesitaba hablar con mi familia para darles el dinero. Anteriormente había casetas de teléfono y hablé con mi hermana, le llamé por cobrar. Ellos pensaban que la familia a veces cuando se desaparece uno, y eso es bien importante decirle a la comunidad porque cuando una persona se desaparece, siempre dicen, se fue con el novio, se fue con otro, se fue a esto, se fue acá, para no expresar palabras hirientes. Se habla mucho cuando una mujer se desaparece, pero nunca piensan que estamos viviendo un infierno y que estamos secuestradas y llevadas sin nuestra voluntad. Le hablé a mi hija, a mi hermana, y era como que si una mujer muerta o que no supieron de mí por 3 meses, estaba hablando por un teléfono y pidiéndole ayuda. Le dije que
un poco de lo que había pasado y que necesitaba ayuda y dinero para pagarles a las personas que me ayudaron. Entonces, cosa curiosa de que estaba en Chiapas y como ellos manejaron mucho y cuando yo me sacaron de la cajuela, estaba en Campeche y yo miré letreros de Cancún y yo les dije, sí, necesitan llevarme a Cancún porque ahí les voy a dar el dinero. Y sí, me llevaron hasta Cancún. Fue un reto porque me había cambiado de nombre en el secuestro y por cierto que hasta por eso me golpearon, porque yo noté que cuando llegamos a Chiapas nos tomaron videos desnudas, sin ropa, a mí y a mi hija, y como que iban a pedir algo, dinero, pero es muy raro porque eh, yo me cambié de nombre y le dije que no tenía familia más que mi niña y yo les dije que me llamaba Sol y mi hija se llamaba Luna. Y entonces porque yo tenía antes en mi casa el eclipse y me gusta mucho el sol y la luna. Fue así como espontáneo de cambiarme nombre para que no me descubrieran y no descubrieran a mis hijos. Y entonces el hombre me golpeó y me pateó y dijo, y de seguramente tu madre se llama Estrella. Le dije, parece como si no lo inventara, pero sí, mi mamá era la estrella. Mi mamá se llama Estrella. Y la verdad que era como mi luz. Cuando la primera vez me llevaron a que nos vendieran a la prostitución, yo decía, por, seguramente mi mamá también pasó. Y hoy por hoy les puedo decir que es muy malo que tus padres te golpeen y te traten mal, pero te hacen tan fuerte que cuando otra gente te lo hace, pues no tiene significado. A mí no me gustan las palabras fuertes y palabras obscenas, me estremecen. Hoy por hoy me he convertido en una persona especialista con un diplomado de experiencia para poder ayudar a cualquier persona que necesite. Creo que fue doloroso y encontré esa experiencia que muchos tenemos y la uní con el conocimiento. Ese matrimonio, cuando tú tienes conocimiento y experiencia, te gradúas en lo que hoy me he convertido. Creo que educarte hoy por hoy, digo, educarte es el arte de liberarte y de sanarte. Creo que había una misión, que fui a una escuela muy dolorosa, que no hay necesidad, mas sin embargo, nunca dejé de soñar. Convertí ese dolor en propósito y fundé esta organización de sobrevivientes de tráfico humano donde acompaño a miles de personas a encontrar su voz, su libertad, su camino y sobre todo que aprendamos y sepamos volar con nuestras propias alas. No necesariamente que tengas que vivir esto para que tú te conviertas en una persona como yo, que soy ejemplo, soy la voz y la cara, y que sí se puede salir de ese infierno, que muchas veces sentimos que estamos en un laberinto, y es por eso que habemos muchas defensoras víctimas de crimen, especialistas en abogar por ti, pero sobre todo, no importa que te haya pasado mucho o poquito, yo te valido, yo les creo, y hoy por hoy, nadie tiene el derecho de quitarnos la libertad y que nunca, pero nunca te des por vencida. Sí se puede. Algunas personas me dicen, creo que tú no lo has superado porque lloras. ¿Saben por qué lloro? Porque estoy viva. Porque para platicar esta experiencia tengo que irme y recordar porque la mente no sabe si fue ayer o ahora o hace rato o unos minutos. Mas, sin embargo, llora. Date el permiso de sentirte que estás viva y que tus lágrimas vayan hasta las raíces para fortalecerte y salir adelante con un propósito. Nunca pierdas la fe porque sí se puede. Hoy por hoy
Mi historia, tu historia tiene un propósito para poder ayudar a otras personas. Y hay técnicas profesionales que tú lo puedes hacer. Hoy soy una mujer feliz, libre y líder. Y que lo primero que hice cuando volví a casa, vivo en gratitud. Pero hay algo muy importante porque mi cuerpo necesitaba recuperarlo y cuidarlo y coserlo, reestructurarlo. Pero mi mente necesitaba alimentarse de educación, de preguntas, de por qué. Pero algo muy bonito que me sucedió es porque una persona me hizo una oración y esa oración fue como si fuera una aspiradora. Y en esa oración decía, para Dios tú eres limpia, pura y sin mancha. Desde ese momento que yo escuché esa palabra, después de que me sentía tan sucia, me sentía tan lo peor, pero tenía a mi hija conmigo. Estaba ya de regreso a casa. Ella acaba de cumplir 27 años. Cuando nos secuestraron, ella tenía 6 meses de edad. Ella hoy por hoy es mi orgullo, es mi ejemplo. Siempre le pedí a Dios que ella fuera diferente y que tuviera otra vida diferente. Y saben que sí es diferente. Es una niña educada, una niña con valores, una niña fuerte y que ella vivió conmigo esta sanación y este proceso. De veras que la gente que me escucha, les quiero decir que nuestros hijos viven tantas situaciones tan fuertes y tan delicadas porque cuando hay una sobreviviente que, como yo, que he vivido tantas cosas, tenemos secuelas y consecuencias que afectan a nuestros hijos. Ella es, ella es una niña muy educada y siempre me dijo, mamá, tú encárgate de la gente, que yo me encargo del medio ambiente. Y hoy por hoy ella se graduó de cómo proteger a nuestro medio ambiente político y pues es mi adoración. Y ella ha decidido tomar su camino, es muy independiente, muy organizada y y decidió tener una vida diferente y eso me gusta, aunque me duele porque yo hoy soy la cara y la voz de mujeres que no se atreven a hablar, mujeres que no son capaces. ¿Por qué? Porque hay tres factores: la vergüenza, el miedo, la culpa. Son factores que nos hacen retirar y la razón que soy capaz de hablar porque el apoyo en la familia tiene mucho que ver. A veces cuando una niña, una mujer o un hombre ha sido violado, lastimado, golpeado, gritado, el apoyo de la familia es importante. ¿Por qué? Porque no es qué te pasó, qué te hicieron, es acompañar y buscar solución y entender cuál es el proceso de la sanación. Y dije, sí, para Dios soy limpia, pura y sin mancha, lo demás no me importa. Y empecé a recuperarme. ¿Por qué? Porque era una madre de 4 hijos, una mujer donde para mí mis hijos era mi bendición. Yo quería salir adelante, mas sin embargo, cada día me enfrentaba a algo que sí quiero que el público lo sepa, que sepa lo que vivimos, que sepa lo que sufrimos. ¿Por qué? Porque tú puedes estar caminando libre, pero cada noche, cada momento, tus pensamientos, el mirar cada cicatriz, cada golpe, cada parte de tu cuerpo te recuerda todo lo que te hicieron. Mas, sin embargo, me enfoqué en sacar adelante a mis hijos, en tener dinero, en tener ese miedo de que no me quiero quedar sin dinero porque algo me puede pasar. Regresé a Estados Unidos ya que era residente y mis hijos habían nacido aquí y empecé una nueva vida, pero algo que quiero compartirles que fueron casi 8 o 9 años de un camino en silencio,
de una tortura cada noche, de un miedo que estremecía y que lejos de ayudar afectaba a quien estaba, de no tener confianza en nada, de tenerle miedo a los hombres, de sentirme enferma, de sentir repugnación a cualquier persona, de gritar, de expresar equivocadamente y sobre todo lastimar a mis propios hijos, porque quería que, no sé, no tenía el conocimiento y hice muchas cosas como me enseñaron, pero buscando cómo salir adelante, cómo ayudar a mis hijos, llegó la bendición más grande que fue el conocimiento y me dieron un trabajo en un lugar que yo adoro y agradezco, y era un trabajo de salud mental en la comunidad como promotora, como, como una persona que me empezaron a educar, y era un programa para la comunidad latina para ayudar al estigma sobre salud mental. Anteriormente yo decía soy mamá soltera y hasta eso pude corregir porque nos ponemos en riesgo cuando decimos soy mamá soltera. Estás diciendo estoy vulnerable, abúsenme. Hoy por hoy yo decía, soy una mamá cabeza de hogar y depende de mí para sostener a mi familia. Y entonces empecé a cambiar mi vocabulario y a estudiar muchas cosas. Hoy por hoy les puedo decir que durante estos 27 años he investigado el comportamiento humano y no a la gente, a mí misma. Y todo lo que he aprendido con conocimiento lo he aplicado a mí. Y si me funciona, lo comparto. Fui promotora de salud mental, promotora de justicia social. Después me convertí en defensora de víctimas de crimen. Si me preguntaran qué me inspiran las mujeres. ¿Por qué me inspiran las mujeres? Porque creo que tenemos mucha responsabilidad. Y tenemos responsabilidad, pero no como un empoderamiento de destruir, sino un empoderamiento de conocimiento, de poder guiar a nuestros propios hijos, a los matrimonios. Y empecé a tener conciencia en conocimiento. Y un día le platiqué a mi supervisora lo que me había pasado. Y me dijo, con el tiempo me dijo, ¿te animarías a platicar tu historia? Le digo, no. Aunque me maten, aunque me hagan lo que me hagan, yo nunca voy a platicar mi historia. Nunca porque me da vergüenza. Y me dijo, es necesario que tú hables porque hay un refugio que necesita dinero y tenemos que tener testimonios y la voz de muchas sobrevivientes como tú. Yo ya era consciente y me imaginaba que si 600 mujeres se quedaban sin casa, porque era un refugio en el cual yo amo y yo trabajo y refiero gente. Después de que pensé y pensé, y a veces me imaginaba mujeres con sus niños en la calle, en las basuras, en los carros, entonces, de tanta insistencia, le dije que sí, pero que fuera algo privado, confidencial y solamente para buscar los fondos. Hicimos el video y fueron 2 minutos y medio. Cada quien teníamos 2 minutos y medio de la historia. Llegó el día y fue en el departamento de policía de Westminster, en California. Justamente había mucha gente del gobierno y gente importante que estaba enfocada en el servicio, prevención y la ayuda económica para este refugio. Ese día me sentí descubierta, me sentí desnuda de hablar mi testimonio, pero había algo que si yo no hubiera tenido el conocimiento, era muy fácil que yo corriera y me aventara a un carro para que me mataran, para suicidarme, ya que era una mujer en el pasado que sí quería quitarme la vida porque la vida era muy dolorosa. A veces me mordía, me cortaba, me lastimaba, yo misma me cacheteaba porque me golpeaba y es algo vergonzoso, pero es parte de las secuelas. Pero me quedé y me di cuenta de que la persona que estaba a un lado de mí era María Suárez. Había sido vendida por $200 y había estado con un brujo al cual otra persona lo mató y a ella le echaron la culpa donde duró años,
muchos años en la cárcel por un crimen que no cometió. Ahora ella estaba libre. Ahora ella me apretaba mi mano fuertemente y nos éramos hermanas. Desde entonces ese poder en mí era un propósito, pero seguí investigando, seguí leyendo, seguí estudiando, seguí capacitándome, seguí preguntando hasta lo que no necesitaba y seguí adelante con ese camino de oportunidad que no sabía dónde me iba a llegar. Con el tiempo, en el 2010, que yo empecé en el 2010, fui invitada a Nueva York y ese evento se llamaba Historias y Soluciones, voces que inspiran historias y soluciones. Y fui invitada para que pasaran el video de 2 minutos y medio. Y eran 300 mujeres que habían escogido una de cada país para ser invitadas y todas éramos sobrevivientes. Y no sabía porque no entendía mucho el inglés, mas sin embargo, yo tenía un sueño de ir un día a ver la Estatua de la Libertad. Tenía muchas creencias y yo decía, algún día voy a ir a Nueva York y voy a conocer la Estatua de la Libertad porque yo quiero ser libre. Y en ese evento, 300 mujeres estábamos juntas y yo decía, ella es sobreviviente de Vietnam, ella es sobreviviente de la India, había de África, había de México, Guatemala, Salvador, y la India, de Perú, de sobrevivientes de todo el mundo. Estaba la reina de Jordania, Hillary Clinton, muchas personas importantes, el secretario del Estado, Luis C. Baca, donde se enfocaban y organizaciones que se enfocan en la prevención. Para mí yo estaba aturdida porque viví muchas experiencias, pero se podían reír. Y fuimos invitadas a un evento en las Naciones Unidas y fueron 4 mujeres sobrevivientes premiadas y que tenían sus propias organizaciones. Y aunque no entendía mucho inglés, eso me llenó de mucha fuerza y me dio la oportunidad de decir, yo también puedo hacer algo, yo también tengo una historia, pero sobre todo yo también tengo solución para la comunidad y para mí. Algo muy fuerte creció en mí y una de las mujeres que fue premiada, es curioso porque cuando bajó de que le habían dado su premio y $50,000 para su organización, cosa curiosa que directamente se fue conmigo, me dio un abrazo y ella tenía un corazón de piedra que le habían regalado. Ese corazón, para mí, aunque no era mío, no me lo habían dado, lo convertí como en mi propio corazón de piedra con un propósito. Así es que de regalo me llevaron a la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Me Mm. recuerdo que ese día íbamos en el barco, en ese barquito que te llevan a la isla donde está la Estatua de la Libertad en Nueva York, y empezó a llover y yo de emoción, ni siquiera se notaba que yo estaba llorando de emoción porque la lluvia se confundía con mis lágrimas. Siempre he estado rodeada de mujeres y Chelo Álvarez, que es la persona que hizo el video, les dijo en inglés lo importante que era ese viaje para mí. Y muchas mujeres y muchachitas y estudiantes me abrazaron. Cuando llegamos ahí a la Estatua de la Libertad, yo volteé hacia arriba y miré esa mujer tan grande, tan alta y tan fuerte. Le vi esa antorcha y simbólicamente con el alma alcé mi mano y se la pedí prestada y regresé a California con esa antorcha para darle luz a los y a las que piensan que estamos en la oscuridad. Y es por eso que en el 2010
inició la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano con mis propios ahorros. Vendí todo lo que tenía valor, todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, y hoy por hoy hay un propósito muy grande en mi vida. Precisamente hoy es 14 de agosto y el 14 de septiembre cumpliré 60 años, pero no lo tomo como años, porque cada día yo vivo, cada día es un regalo de Dios, cada día vivo con un propósito y soy muy feliz en tener esta organización. ¿Por qué le puse sobrevivientes de tráfico humano? Porque somos fuertes, porque somos resilientes, la capacidad que tiene un ser humano para trascender. Si tú le das la oportunidad, le das las herramientas y puedes salir adelante, puedes vivir una vida digna, feliz y con mucho éxito. Hoy por hoy digo, si voy a estar en un lugar, es porque voy a pedir 3 cosas: respeto, seguridad y confianza. Y muchas veces no la tenemos ni nosotros. Es por eso que empieces a respetarte, a tener confianza y seguridad. Y eso es lo que damos en la fundación. Porque cuando eres una sobreviviente, mi meta, mi pasión es acompañarte juntas a que te conviertas en una superviviente. Una superviviente en saber vivir la calidad de vida que tú puedes escoger, porque tenemos el libre albedrío de escoger qué vida tú quieres tener. Hoy por hoy en mi mente dice, no caminos ni veredas, haz tu nuevo camino y atrévete a hacer tu propia vida, a diseñarla con los programas que ofrecemos en la organización. Si tú quieres pertenecer y ser parte, eres bienvenida. Necesitamos voluntarios, necesitamos donaciones, necesitamos tu conocimiento. Y si tú necesitas, para eso nos estamos comprometiendo. Si tú viviste, no necesariamente lo que hayas vivido igual que yo te valido, yo te creo. Y si vas a romper el silencio, rómpelo y habla donde te van a ayudar y no en una parte que te pueden lastimar. Así es que si quieres ayudar, bienvenida. Si necesitas ayuda, por eso nos hemos armado de valor, de fuerza, para darte la mano por medio de este video, de esta presentación. Únete, porque somos muchas y sí podemos. Y que nadie te quite el derecho más hermoso, que es la libertad. Hoy escuchamos una historia capaz de sacudir a cualquiera. Una historia de secuestro, supervivencia y del amor inmenso de una madre que se negó a ser quebrada. Pero también fuimos testigos del poder de la transformación, cómo una mujer tomó su dolor y lo convirtió en un salvavidas para otras personas, demostrando que incluso en los momentos más oscuros pueden hacer una luz para muchos. Si esta historia te conmovió, recuerda algo importante. La lucha contra la trata de personas no es solo responsabilidad de quienes lo han sufrido, también es responsabilidad de todos nosotros. Pero ¿cómo podemos ayudar? Podemos ayudar apoyando a las organizaciones que combaten la trata, escuchando y amplificando las voces de los sobrevivientes y compartiendo información para que más personas comprendan esta realidad. Este podcast fue posible gracias al trabajo de un equipo comprometido con dar visibilidad a estas historias. En el equipo estuvieron Raiza White Mas, coproductora y editora, Andrea Enríquez, periodista, Isabela Berú, psicóloga, Sofía Ríos, asistente de producción, y quien les habla, Cecilia Domeico, directora y productora de esta serie de podcasts sobre la trata humana. Agradecemos la colaboración de RAT, Red contra la Trata y Tráfico de Personas, y del capítulo norteamericano de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, o AMPE, por hacer posible este proyecto.